Muy buenos días y bendiciones para todo aquel que pueda ver este contenido. Respondemos con los nombres de Manuel Alexander Mazara Torres y Josué Polanco Amparo. Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso, especializándonos en el área de biología orientada a la educación secundaria, segundo cuatrimestre. Y queremos que nos acompañen a una gran travesía conociendo el mundo de la filosofía en un breve e interesante viaje a la antigüedad. Y podremos ver y conocer quiénes fueron los primeros filósofos de Grecia y de toda la antigüedad, los cuales recibieron el nombre de los presocráticos. Para poder iniciar con este viaje, hay que aclarar que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas, que trata de averiguar sus causas últimas, adquirida con la luz de la razón. La filosofía es misteriosa, detenida y muy meticulosa, en la cual podemos encontrar distintas ideas que, si observamos con detenimiento y tratamos de entender dichas ideas y opiniones de los grandes filósofos de la antigüedad, vamos a hundirnos en el mundo del filosofar, tratando de reflexionar en ella. También cabe destacar que la filosofía es el amor a la sabiduría. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los presocráticos. Estos reciben el nombre de los presocráticos porque fueron los filósofos anteriores a Sócrates. Se estableció que con ellos había nacido la filosofía y el pensamiento occidental, y su gran importancia aún no ha dejado de crecer entre nosotros. Han alimentado el pensamiento de la civilización occidental durante milenios. Entre los presocráticos podemos encontrar a los monistas y a los pluralistas. Los monistas fueron aquellos filósofos del siglo VI a.C. que consideraron que una única realidad es la sustancia y principio de todo. Entre los monistas vamos a encontrar a Tales, a Anaximandro y a Anaxímenes de Mileto, a Pitágoras de Samos, a Parménides y Zenón de Elea, y por último a Heráclito de Éfeso. Como pueden ver, los monistas estaban divididos en tres puntos claves, que eran los jónicos, los pitagóricos y los eleáticos. Los jónicos o milesios, su nombre proviene de la misma ciudad en la cual estaban ubicados, Mileto, situada en Jonia. Los jonios eran famosos por su amor por la filosofía, el arte, la democracia, el placer y la estructura con la cual construían y elaboraban las columnas para las paredes de sus palacios. Se rumora que este estilo era único. Tales de Mileto fue el primer presocrático y el primer filósofo de toda la historia. Según la historia, fue el primero en haber desarrollado la investigación lógica de la naturaleza, es decir, la física. En pocas palabras, fue el Adán de la filosofía. Es broma. También fue el primer filósofo en proponer una sustancia, principio o arge de las cosas. Tales fue uno de los 7 sabios de Grecia. Fue reconocido por romper con la creencia de los mitos para explicar el mundo y el universo, cambiándolo en su lugar por explicaciones racionales y teorías e hipótesis materiales, que se denominó más luego como logos. A él se le dio el cargo del que inició la especulación científica y filosófica griega y occidental. Él creyó que el principio arge, sustancia de todas las cosas, era el agua, la cual estaba llena de vida y movimiento propio. Aunque su explicación de su arge o sustancia parecía estrechamente relacionada con los mitos. Pero como ya mencioné, existe un gran parecido en un poema mítico cosmogónico creado en Mesopotamia unos 1500 o 2000 años antes de Cristo, que podemos encontrar en el Enuma Elish, el cual consiste en que el universo es acuoso y se mezclan 3 clases de agua, la de los ríos, la de los mares y la de las nubes. Así para Tales estaban formadas todas las cosas. En este mismo apartado, también quiero mencionar que Anaximandro de Mileto fue discípulo de Tales de Mileto y que Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Anaximandro de Mileto. Él fue el primero en elaborar un mapa de la Tierra, aunque le tomó mucho tiempo identificarlo o determinar la distancia y el tamaño que tienen las estrellas. Logró hacer un trabajo sobre ello y afirmó que la Tierra es esférica y está en el centro del mundo. Ya había mencionado antes que era discípulo de Tales, creo, y aún así no tenía el mismo concepto que su maestro. A diferencia de Tales,
Este tenía como principio el apeiron, que quiere decir lo indeterminado o lo indefinido. Decidió contraponer las palabras de su maestro y decidió no creer que el principio de todo era el agua. El texto más antiguo y conocido por Anaximandro fue: de donde las cosas tienen origen, hacia allí tienen lugar también su parecer, según la necesidad, pues dan justicia y dan pago unas a otras de la injusticia, según el orden del tiempo. Él mismo se convirtió en el primer filósofo de la historia en plantear como principio de las cosas algo no concreto y material, algo no palpable ni visible a los sentidos, sino algo abstracto que solo se podía imaginar y pensar. Anaximandro fue considerado por la mayoría de los autores de la antigüedad como el primer pensador en adoptar una visión naturalista de las cosas. Anaxímenes de Mileto. Este, como ya mencioné, fue discípulo de Anaximandro, y al igual que su maestro, tampoco tuvo esa concordancia con su principio arre o sustancia de las cosas. Este pensaba que era el aire, por el cual se creaban todos los seres mediante dos procesos sumamente naturales: uno de rarefacción, el cual producía los seres ligeros, y el otro de condensación, que producía los pesados. Primero las nubes, luego el agua, luego la tierra y luego las piedras. Como nuestra alma haciendo aire se rige, también soplo y aire vuelven al mundo. Ese fue su escrito más famoso, y quería decir que vivimos por el aliento de vida. Los pitagóricos fueron una escuela fundada por Pitágoras ubicada en el sur de Italia, en la isla de Samos. Los mismos tuvieron como principio o sustancia de todas las cosas los números. Un enigma de ellos que decía: y todas las cosas que se conocen contienen un número, pues sin él nada sería pensado ni conocido. En esta ocasión les estaré hablando sobre Parménides y Zenón de Elea. Parménides es conocido por haber hablado del ser es y el ser no es. Con él nació la denominada ontología, que significa discurso lógico acerca del ente, acerca de lo que es y existe. Pero lamentablemente en otra ocasión les hablaré y les explicaré con más detenimiento todo esto. Y Zenón de Elea, este fue el más destacado de los discípulos de Parménides y fue el fundador de la dialéctica, y la presentó hábilmente y bien elaborada, que también les explicaré con más detenimiento. El paso del monismo al pluralismo. En primer lugar, mencionar en qué se diferenciaban estos dos. Y es que para el monismo, la realidad última era una sola en concreto. Es decir, que todo en el universo solamente estaba constituido por una única sustancia o causa prima, mientras que para el pluralismo es aquella totalidad de la ontología, en el cual estaba compuesto de aquellas realidades independientes y bien interrelacionadas las unas a las otras. Heráclito de Éfeso, un presocrático, el cual siguió aquella tradición de los filósofos jonios y sostenía que la realidad material o sustancia determinada, el fuego, era el principio de todas las cosas. Es por esto que ocasiona una diferencia o una controversia con Parménides, ya que Parménides concebía que la naturaleza o ser de las cosas no era algo inmutable, sino como una realidad sujeta a un perpetuo cambio y devenir. ¿Y qué era el devenir? Bueno, el devenir para Parménides era aquel cambio con el cual percibíamos nuestros sentidos, y él decía que era engañoso y que solo existe un puro ser perfecto y eterno que está detrás de la naturaleza, que es la verdad última del ser. Pero en una ocasión Parménides excluye el ser, el no ser y el devenir. Y esto es porque, por ejemplo, si nosotros nos atreviéramos a decir que el ser que no es, estamos afirmando consiguientemente que el ser es no ser. Entonces sería algo como absurdo, ya
decir eso, porque Parménides nos explica que aquella vía que afirma que el ser es y el no ser no es, significa la vía de la persuasión, puesto que acompaña a la verdad. Por otro lado, Heráclito nos hace la mención también del devenir dialéctico, y nos decía que esto no era irracional ni caótico, sino que estaba regido por un logos, es decir, por una razón universal que estaba presente dentro del alma humana. Además, los pluralistas, ya para el siglo V a.C., habían dejado atrás aquellas teorías en las cuales decían que la sustancia prima, con el agua, lo indeterminado o el aire, habían dejado todo eso atrás. Pero Heráclito consideró el fuego como una sustancia en el cual los pitagóricos la destacaban y la relacionaban con los números y geometría de las cosas. Pero Parménides, en nombre de la razón, desechaba el mundo de los sentidos como mera ilusión. Es decir, él tenía la razón, su razón sobre eso de que de los sentidos solamente era una ilusión para él. Más adelante nos encontramos a Empedocles de Agriento, el cual propuso, a través de aquellos conocimientos del pitagorismo y la doctrina de Heráclito mismo, en una de sus obras llamada Las Purificaciones, una obra que fue influenciada por pitagóricos, y él decía que sobre la naturaleza, él decía que él trataba de conciliar el antagonismo entre el ser y el devenir. Este nos decía que las cosas estaban constituidas por 4 elementos, el cual él decía que eran eternos y que eran indestructibles, que eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. ¿Qué sucede? Que este interpretó de manera geométrica el hexaedro como tierra, el tetaedro como fuego, el octaedro como aire y el icosaedro como agua. Anaxágoras de Clasomene fue el primer pensador jonio que, atraído por aquellas reformas democráticas de los Pericles, se trasladó a Atenas. ¿Qué sucede? Que este jonio, como sabemos, las creencias de los dioses en aquellos tiempos era algo indiscutible que no podía ser contradecido. ¿Qué sucede? Acontece que este jonio fue expulsado de Atenas en aquella llamada guerra del Peloponeso, que fue aquella guerra en donde Atenas y Esparta se enfrentaron. Este jonio fue expulsado de Atenas por impiedad. ¿Y qué era la impiedad? Pues impiedad era aquella persona que era irrespetuosa con los dioses, es decir, que le faltaba el respeto a las cosas que ellos decían que era causa de los dioses, porque ya antes habíamos hablado de este tema, y es que para los griegos todo era a causa de dioses, o sea, de deidades. Este jonio fue el primero que añadió a la materia como una causa del movimiento y consiguientemente cambios en ella que se da una realidad inmaterial a la que llamó nous, es decir, esto significa inteligencia, como habíamos mencionado anteriormente en el libro pasado, en la clase pasada. Para él todo estaba compuesto de cosas infinitas, elementos indestructibles que eran eternos, al cual llamó homeomorias, que no eran más que aquellas partes semejantes y homogéneas, que son como semillas
poseedoras de todas las posibles cualidades que observamos en las cosas. Es decir, todo aquello que está compuesto de todo eso. La lectura nos menciona que todas las cosas tienen una porción de todo, pero el nous es infinito, autónomo y no está mezclado con nada, sino que él solo es por sí mismo. Y es que claro, la inteligencia no está mezclado con nada. La inteligencia surge a través de nosotros mismos. Nosotros somos los que desarrollamos aquel intelecto para poder, por ejemplo, crear algo, darnos cuenta de algún experimento, etc. Y es como nos menciona la lectura, que el nous, o sea la inteligencia,